Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy aquí en Zona Cero vamos a platicar sobre un tema del que mucho se habla, pero del que también mucho se desconoce. Seguramente usted escuchó en días recientes, pues esta forma en la que se determinó echar abajo un decreto en el que se ordenó desde hace ya algunos años en tiempos de López Obrador, se determinó a través de un decreto presidencial la prohibición del uso de un herbicida que se conoce como glifosato. Pero también ahí se prohibió la importación de maíz amarillo o maíz transgénico, como nosotros lo hemos llamado, aunque hay que aclarar que también hay maíz blanco transgénico, como muchos otros productos de la agricultura. Ahora bien, ¿qué pasó tras este decreto? Un decreto en donde, pues evidentemente, como todo con el López Obradorismo, pues fue con base en ocurrencias, en puntadas, en ideotas. Y entonces, con esta prohibición, ¿qué es el glifosato? Pues es una sustancia que se utiliza en el campo con el cual se matan las hierbas que impiden el crecimiento de la producción agrícola, del maíz, por ejemplo. Y entonces, antes de sembrar, se utiliza para matar toda esa hierba que va creciendo y que obviamente impide el desarrollo de la planta como tal. Lo prohibió López Obrador. No se dio cuenta el daño que le estaba causando a la agricultura nacional y llegó un momento en el que la propia Secretaría tuvo que ir a convencerlo por las presiones de la gente del campo y le dijeron, presidente, es que no podemos seguir así. Pero miren lo que son las cosas. El maíz transgénico tiene un gen que le permite eliminar a esas plantas y solo sobrevivir la propia planta del maíz. Es decir, que si se hubiera sembrado maíz transgénico no hubiésemos tenido problema porque no se contraponía con el glifosato. Alguien le metió la idea a López Obrador que había que acabar con esto y dijo, ¿por qué no? Y que emite sendo decretazo. Bueno, tuvo que echar abajo esa parte, la de esta sustancia, la de este herbicida llamado glifosato, tuvieron que echarlo atrás. Y no lo hicieron con el maíz transgénico o el maíz amarillo en este caso. Bueno, ¿qué pasa con todo esto? Que si se hubieran reunido los expertos de la 4T en el campo para decir cómo le damos en la madre a la producción del maíz, no les hubiera salido tan bien. Entonces, por un lado, con este tema del glifosato, generaron un problema muy serio para los productores del maíz blanco, con el que se hacen nuestras tortillas. Ese maíz blanco que no es transgénico, aunque también en algunos países hay maíz blanco transgénico, el nuestro no. Bueno, pues ese maíz blanco, del que originalmente éramos casi autosuficientes, bueno, pues se dejó de producir por muchas razones, entre otras, por el tema del glifosato. Otra, porque llegó Segalmex y entonces, con los famosos pagos de garantía, los pagos o montos de garantía con los que se les paga a los campesinos cuando tienen algún problema, pues ¿qué creen? Que Segalmex, que ya sabemos que se robó todo el amigo de López Obrador, con la famosa estafa de Segalmex, bueno, pues no les pagaron el precio de garantía, no les pagaron a los campesinos y eso pues los hizo quebrar. Pero también los apoyos al campo empezaron a limitar a las empresas medianas y grandes, solo dejaron a los pequeños, con el clásico estilo de la 4T. ¿Y qué pasó con esto? Pues que quebraran las grandes empresas productoras de maíz blanco, del que utilizamos para nuestras tortillas, quebraran muchas de ellas y otras redujeran en gran medida su producción o prefirieran sacar otro producto, jitomate o cualquier otro. Entonces, Sinaloa, Sonora y otros estados fuertes en la producción del maíz, pues ahora lo redujeron de tal manera
que tenemos un déficit de más del 55% del maíz blanco que necesitamos para consumo de nuestro país. Hay una frase que usan mucho la gente de la 4T que dice que sin maíz no hay país. Bueno, pues se encargaron de darle la madre al maíz y por lo tanto en buena medida al país. Pero qué curioso que no sea ese el motivo por el cual ahora se abre la frontera para la introducción de productos principalmente de maíz amarillo, sino porque cuando emiten el decreto, los países miembros del TEMEC, Estados Unidos, Canadá y México, se quejan y dicen, oigan, es que en el TEMEC estaba contemplado que podíamos importar maíz amarillo, que además no es el que consumimos nosotros para nuestras tortillas. Se utiliza mucho para la ganadería, se utiliza también mucho para productos elaborados. Bueno, pues lo llevaron a un foro, en donde el foro compuesto por expertos de cada uno de los países, lo llevaron para analizar las razones por las que se había emitido este decreto. Estos foros para resolver controversias del TEMEC. Y en el Tratado de Libre Comercio, que se contemplan estos foros, llevaron a los expertos. Los expertos de Estados Unidos y Canadá dijeron, señores, es que no hay un elemento científico y técnico que le dé argumentos para que emitieran este decreto. Y los argumentos que presentó México ya saben cuáles son. Nuestras tradiciones, nuestra cultura, nuestros ancestros. Sí, ¿eso qué tiene que ver con un acuerdo comercial entre países? Entonces, le resuelven en contra, gana esta controversia Estados Unidos y Canadá y obligan a México a echar abajo ese decreto. Ahora bien, ¿qué tenía Claudia Sheinbaum? Solamente dos opciones. O acata el decreto y abre la introducción del maíz amarillo, o en su defecto un desacato que iba a implicar aproximadamente 6,000 millones de dólares en multas. Y no solo eso, sino que además iba a generar que nos gravaran ciertos productos agrícolas. Bueno, pues no le quedó de otra más que echar abajo, echar para atrás lo que en su momento decretó por una de estas absurdas ideas Andrés Manuel López Obrador. Así es como han gobernado estos señores, con base en ocurrencias empuntadas. Y tristemente, lo que estamos observando, pues hoy por hoy ya son las consecuencias de las burradas de pues este gobierno de la transformación. Cuarta transformación y ahora ya estamos en el segundo piso de la cuarta transformación. Pues ¿qué creen? Que todo es parchar y parchar los errores y los agujeros que han venido generando. Yo diría cráteres que nos han ido dejando y con los cuales tenemos que lidiar. Así las cosas, bueno, pues cuando le hablen a usted del tema del maíz transgénico, esto que le he platicado, es el motivo por el que nos echaron abajo el decretazo de Andrés Manuel López Obrador. Así las ocurrencias y así nos gobiernan. Y ahora los invito a que la próxima semana sigamos juntos aquí en Zona Cero.